Bien, pues vamos a dar inicio a este seminario, ¿no? Y pues, a nombre de la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Tecnología Genómica, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del seminario departamental que lleva por título Efectos letales y subletales de aceites esenciales en el ciclo de vida de Spodoptera exigua. En esta ocasión, el seminario estará a cargo de la doctora Ninfa María Rosas García, jefa del Laboratorio de Biotecnología Ambiental. Entonces, adelante, doctora. Sí, gracias, maestro. Pues bueno, voy a compartir la pantalla. Ok. Ahí se está viendo, ¿verdad? Bueno, pues pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este seminario que en esta ocasión pues se toca al Laboratorio de Biotecnología Ambiental. Y como parte de esto, pues yo quiero presentarles a ustedes uno de los trabajos de investigación que hemos estado realizando en el laboratorio desde hace ya alrededor de unos 3 años. Hemos estado trabajando con aceites esenciales como una alternativa para el control de insectos plaga. Esto pues dentro de la línea de investigación de control biológico de plagas. Entonces, en esta ocasión les voy a presentar este trabajo que ya está concluido y que lleva por título Efectos letales y subletales de aceites esenciales comerciales en el ciclo biológico de Spodoptera exigua. A manera de introducción, les quiero comentar que, bueno, los aceites esenciales, como ya lo comenté en algún seminario anterior, porque ya les había presentado alguna parte de este trabajo, que, bueno, en realidad solo fueron los análisis preliminares que habíamos iniciado en aquel tiempo. Y, bueno, y yo les explicaba que los aceites esenciales, pues, son metabolitos secundarios, derivados de plantas aromáticas, por lo tanto, pues tienen algunas características, como por ejemplo su olor, que son muy olorosos y también pues son productos volátiles. Entonces, los aceites esenciales en realidad se han usado desde la antigüedad, o sea, desde hace siglos, los aceites esenciales han tenido diversos usos, sobre todo en la cocina, en la comida, y más reciente, y para el tratamiento de algunas enfermedades, y más recientemente, pues ya se ha utilizado en diversas industrias, como por ejemplo, bueno, sigue siendo la industria alimenticia, la industria farmacéutica, la industria cosmética y algunas otras que han visto bueno, una gran cantidad de funciones que pueden tener los aceites esenciales. Entonces, como esto está pues muy bien cubierto, está muy bien estudiado y se sabe ya y se utilizan ya comercialmente los aceites esenciales, pues se les ha tratado de buscar otras opciones, otras alternativas en las cuales puedan ser útiles. Y bueno, la literatura científica nos ha reportado que los aceites esenciales han resultado tóxicos contra diversos insectos. Entonces, esto a nosotros nos da una pauta para empezar a estudiar, porque obviamente, pues estos aceites esenciales no todos se han estudiado, ni tampoco todos los insectos plaga que pudieran existir. Por lo tanto, pues hay un buen potencial de trabajo. Entonces, en este sentido, se ha reportado que los aceites esenciales son tóxicos a algunos insectos, o sea, algunos aceites son tóxicos, y que adicionalmente a esto, pues hay algunas características que son importantes con relación a la toxicidad, ya que han demostrado que dentro de las especies, pues ellos actúan de manera diferente, no todos son iguales, y básicamente estas diferencias se han observado en la susceptibilidad del insecto
y en los efectos disuasivos en la alimentación, por ejemplo. Entonces, en este sentido, los aceites esenciales actúan de diferente manera hacia diferentes especies de insectos. Entonces, nosotros consideramos que los aceites esenciales pudieran formar una parte muy importante de los insecticidas biorracionales y poder ser utilizados en el control de plagas como una opción natural y biodegradable y que va a ser inocua al hombre y a los animales y a las demás plantas y que tienen el potencial de controlar insectos. En este sentido, consideramos que es una alternativa viable para el control de las larvas de Spodoptera exigua. Nosotros en el laboratorio hemos trabajado ya por muchos años con este insecto, con las especies de Spodoptera. Como saben ustedes, pues tenemos un área de cría donde los tenemos ahí en crecimiento, en cultivo todo el tiempo, porque es necesario que siempre dispongamos de este tipo de plagas para poder realizar no solo este, sino muchos otros experimentos más. Y nos hemos enfocado precisamente a las especies de Spodoptera, que son Spodoptera frugiperda y en este caso Spodoptera exigua, porque son plagas que se encuentran aquí en el país, que se encuentran en la región, son plagas generalistas que causan una gran variedad de daños a una gran variedad de cultivos, sobre todo aquellos de importancia económica, y que sobre todo han demostrado de alguna manera una resistencia al control. Como sabemos, en general, la mayoría de los productores y de los agricultores pues utilizan insecticidas químicos que en un principio pues pueden ser muy efectivos, pero que con el tiempo han tenido las desventajas de que pues contaminan fuertemente los suelos, el aire, mantos acuíferos, han causado diversos problemas de salud, sobre todo en las personas que los manejan y también pueden causar problemas en los consumidores. Y entonces, en este sentido, pues el insecticida químico de repente ya no se vuelve tan conveniente. Y algo sobre todo importante, más importante, es que este insecto ha demostrado alguna resistencia a este tipo de insecticidas. Y entonces, si nosotros checamos la literatura, podemos darnos cuenta que hay una enorme variedad de productos químicos que se han utilizado para el control de las especies de Spodoptera y que constantemente tienen que estar cambiando o cambiándose porque ya con el insecticida anterior han demostrado alguna resistencia. Entonces, de ahí el interés de ofrecer otras alternativas, más naturales, a las que consideramos en algún momento que sea un poco más complicado que el insecto desarrolle alguna resistencia. Y por eso surge la idea, ¿no?, de utilizar los aceites esenciales precisamente en una plaga dañina que, como pueden ver aquí ustedes en la imagen, fíjense cómo daña el follaje. Estas fotos son de aquí, de nosotros, del laboratorio, de los cultivos de maíz que hemos sembrado. Y vean cómo el daño es realmente muy fuerte. Ataca de manera, es muy voraz. Esta larva se come las hojas, se come el follaje, perfora, por ejemplo, los cogollos de las plantas, y una vez que si acaso la planta llega a sobrevivir y produce los elotes, pues entonces se va a ir a perforar el fruto en este caso. Entonces, y además es una larva inteligente porque al introducirse en los cogollos, ella se está alimentando, no se ve, no se observa, está perfectamente protegida y el agricultor se da cuenta que la planta está infestada cuando esta de plano ya se puso amarillenta o ya se murió y era porque precisamente tenía una gran cantidad de larvas en la parte interna del cogollo. Entonces, esta plaga hay que combatirla antes de que entre al cogollo, es decir, en las hojas, y bueno, de ahí pues el interés de que siempre hemos trabajado con esta plaga de diversas maneras. Entonces, a nosotros se nos ocurrió trabajar con aceites esenciales. No quisimos darnos a la tarea de extraer los aceites esenciales, pues esto requiere ya de un sistema de extracción un poquito más
pues en el laboratorio por el momento no estamos contando con todo el equipo completo. Podemos hacer algunas extracciones un poco más sencillas, pero no de aceites esenciales. Entonces, decidimos mejor adquirir el producto de manera comercial y entonces estamos trabajando con aceites esenciales 100% puros. Y estos que les muestro aquí fueron los que evaluamos. Son 15 aceites esenciales. Y entre ellos pues está el eucalipto, el aceite de ciprés, del pino, orégano, chocolate, limón, hierbabuena, romero, menta, lavanda, clavo, canela, geranio, mandarina y citronela. Algunos de ellos nos interesaban porque se usan simplemente en la cocina, ¿sí? Para algunos alimentos. Otros están reportados un poco ya con mayor toxicidad hacia insectos, como por ejemplo la citronela. Y bueno, en este sentido fue que hicimos esta elección de los aceites esenciales. Muy bien, entonces el objetivo de este trabajo fue básicamente determinar el potencial tóxico de algunos aceites esenciales comerciales que nosotros definimos como efectos letales y subletales y que ocurrían en algunos parámetros en el ciclo de vida de Spodoptera exigua. Entre los materiales y métodos que nosotros seguimos para poder hacer este estudio, pues básicamente lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros ya teníamos ya los aceites esenciales, teníamos el insecto y entonces teníamos que poner en contacto el aceite esencial con el insecto. En este caso nosotros utilizamos las larvas preferentemente neonatas o máximo de 2 días de edad, porque normalmente los procesos de control biológico van dirigidos hacia larvas muy pequeñas antes de que empiecen a iniciar o antes de que empiecen a causar realmente el daño en el follaje o en las plantas. Entonces, por eso utilizamos larvas básicamente recién nacidas. Y entonces probamos diferentes vías para poder lograr poner en contacto el aceite con estos insectos. Entonces, una de las partes que trabajamos fue precisamente utilizar la fase de vapor o lo que comúnmente se conoce como fumigación. Nosotros lo que hicimos fue preparar estos botes de plástico que se observan aquí. Trabajamos los aceites esenciales a 2 concentraciones, una alta de 500 miligramos por litro de aire y otro de 250 miligramos por litro de aire. Entonces, lo que nosotros hicimos para habilitar estos contenedores, pues fue precisamente en un papel filtro, impregnarlo con esta solución del aceite esencial. Estaba diluido con alcohol, con etanol, y entonces impregnábamos estos discos de papel filtro y los pegábamos en las tapas, en la parte interna de la tapa del bote. Como se puede ver aquí en la primera fotografía, en la parte de abajo, el papel está impregnado y se pega en la tapa. Y después esta tapa se recubrió con una tela de organza con 2 finalidades. La primera finalidad era dejar pasar el intercambio de gas, de aire, dentro del frasco, del bote. Y segundo era evitar el contacto directo de la larva con el papel filtro. Entonces aquí lo que nos interesaba a nosotros era determinar si mediante la respiración el insecto podía ser controlado, podía morir al estar expuesto a estos aceites. Como no queríamos que se nos murieran de hambre, sino queríamos que se murieran por efecto del aceite, entonces en los frascos les colocamos un trozo de dieta artificial, que es la que se observa en la otra fotografía. Les colocamos este trocito de dieta y se colocaron las larvas dentro del bote, en el fondo. Ellas tenían la capacidad de alimentarse y de andar recorriendo todo el bote sin necesidad de tocar el papel filtro. Y entonces, pues evaluamos posteriormente los resultados. Esto es en lo que se constituyó como la fase de vapor o fumigación. La otra vía, la otra ruta que elegimos para exponer a estos insectos a los aceites fue por ingestión.
En el caso de estas larvas, pues nosotros preparamos dieta artificial, que es la manera normal en la que las propagamos ahí en el insectario. Y entonces este tipo de bioensayo es realmente muy utilizado para probar cualquier producto que se desee vía ingestión. Entonces aquí, como ustedes ven en estas copitas de plástico, nosotros preparamos la dieta artificial y agregamos el aceite esencial también diluido. Ahí se puede observar que la dieta aparece así como un poquito más oscura. Es una metodología que se le denomina contaminación de la dieta. Se contamina la superficie con el aceite esencial en cuestión y las larvas se colocan sobre ella, ¿no? Y se les permite alimentarse. Entonces aquí a la hora de alimentarse, pues obviamente se van a comer también el aceite esencial que nosotros estemos evaluando y podemos determinar en un momento dado si es tóxico para ellos o no lo es. La tercera ruta, la tercera vía que nosotros preparamos fue precisamente una vía de contacto. En este caso, no era por la respiración y no era por la ingestión. Aquí lo que nosotros pretendíamos era que la larva estuviera en contacto directo con el aceite esencial, es decir, que el aceite pudiera tener la capacidad de penetrar la cutícula que recubre su cuerpo y poder ejercer algún efecto. Entonces, para ello preparamos unas cajas de Petri, de las de cristal, de las de antes, por ser un poquito más pesadas y más efectivas para esta prueba. Y impregnamos también un papel filtro con la solución del aceite esencial. Y también, pues igual, le colocamos un trozo de dieta para que pudieran alimentarse, pero a la vez estar en contacto con el aceite. Esta prueba es así muy sencilla porque la larva, pues normalmente tiene la capacidad de arrastrarse, ¿sí? Es su manera de moverse o de trasladarse de un lugar a otro. Y entonces cuando la larva se arrastra, precisamente ahí es donde toca el aceite y puede, pues, contaminarse con él. Entonces, estas fueron las rutas o las vías de contacto del aceite con la larva que nosotros utilizamos. Y adicionalmente les menciono a ustedes que en todos los casos, en todas las pruebas, se realizó, siempre existió el control y al menos 3 repeticiones de cada prueba, pues también para posteriormente realizar la parte estadística. Entonces, una vez que nosotros expusimos las larvas a este tipo de ruta o de vía de exposición, entonces nos dimos a la tarea de cuantificar obviamente la mortalidad, había que cuantificar la mortalidad y recuperar las larvas sobrevivientes. Esto era porque nosotros estábamos detectando efectos letales y subletales. Letales, pues es que el insecto va a morir y muere rápidamente. Estas exposiciones en todos los casos fueron agudas, fueron de 24 horas. Y las larvas sobrevivientes se retiraron de este tipo de bioensayos y se colocaron en dieta normal, dieta fresca, limpia, sin contaminantes, para poder que continuaran, si era el caso, su ciclo de vida. Y en ese caso, nosotros poder detectar los diversos efectos subletales que se pudieran haber presentado. Si bien no iban a causarles ya la muerte, o al menos no una muerte muy rápida, sí podía la larva morir en los días posteriores o bien sobrevivir y ver algunos de sus parámetros de vida afectados. Entonces, al término de estos ensayos, nosotros lo que hicimos fue precisamente determinar algunos parámetros que les voy a ir mostrando aquí en los resultados, pero pues básicamente fueron el peso de las larvas, el peso de las pupas, la eclosión, la ovipostura y demás, ¿no? Entonces queríamos ver si estos aceites realmente, aunque no les causaran la muerte, pues podían causar algún otro efecto que a fin de cuentas, si es un efecto subletal, este puede redundar en un menor daño a los cultivos, ¿sí? Una larva enferma, una larva que no está sana,
obviamente, aunque esté presente, no se va a alimentar de la misma manera que una larva sana. Entonces, esto, aunque no elimina a la plaga del cultivo, sí da la opción de que el cultivo no quede dañado. Entonces, los resultados que nosotros obtuvimos de este trabajo fueron los siguientes. Esta gráfica se las presenté yo en aquella ocasión, es la misma, es una gráfica donde se está demostrando la mortalidad que causaron los aceites al principio, cuando fueron expuestos las larvas hacia todos los aceites por las 3 diferentes vías, la vía de contacto, la fase de vapor y la vía de alimentación. Entonces, nosotros podemos ver, bueno, tenemos el control negativo y tenemos todos los aceites y varios de ellos, o una buena cantidad de ellos, como por ejemplo el de eucalipto, ciprés, romero, limón, hierbabuena, menta, orégano, lavanda, mandarina y citronela, causaron una mortalidad del 100% mediante la fase de vapor. No todos, como se observa aquí, no todos causaron una mortalidad o una buena mortalidad a través de la fase de vapor. Pero sí se observa aquí que la mayoría de los aceites son capaces de controlar el 100% de la plaga por medio de esta fase. La fase de contacto realmente no funcionó, no causó los resultados esperados con excepción del orégano. El orégano causó un 65% de mortalidad. Sabemos que el orégano pues es una planta que aquí en México se usa para muchísimas cosas, aparte de sabroso, tiene muchas propiedades. Y entonces sí pues, nos causó una sorpresa que también en los insectos pudiera tener un efecto, y sí fue del 65%, que si bien rebasa los estándares, o sea, sí está dentro de los estándares para el control biológico, pues en este caso no fue muy considerado porque de todas maneras su mortalidad pues es baja. Y por medio de la alimentación, a excepción del ciprés, como ustedes pueden ver ahí, que casi causó el 100% de mortalidad, los demás aceites esenciales no causan una mortalidad suficiente para ser considerados dentro del control biológico. Pero esto a nosotros nos daba una pauta muy importante. Los aceites esenciales administrados por vía oral, si bien no causan una mortalidad, sí podían ser capaces de tener un efecto subletal en el insecto. Entonces, en función de esta idea, nosotros nos dimos a la tarea de seleccionar aquellos aceites esenciales que no habían matado, pero que habían causado, que habían causado alguna mortalidad, aunque fuera baja, para determinar qué pasaba posteriormente con estos insectos. Entonces, de ahí que se eligió, por ejemplo, el limón, la menta, la hierbabuena, la canela, el clavo, etcétera. Aquellos que no causaban una mortalidad suficiente, pero que nosotros hipotetizamos que podían causar algunos efectos subletales. Entonces, en función de esto, nosotros continuamos realizando los experimentos y haciendo las evaluaciones. Una parte muy importante dentro del control biológico de plagas es que se trate del producto que se trate, es indispensable determinar la concentración letal media. Ese es un parámetro muy importante que nos dice qué concentración del producto es necesario o suficiente para matar el 50% de una población de insectos. Entonces, aunque fueran aceites esenciales, nosotros teníamos que determinar esa concentración letal media y bueno, nos llevamos algunas sorpresas porque efectivamente vimos que pues todos ellos tienen una concentración letal media efectiva, o sea que aquí está mostrada. Están mostrando entre paréntesis los límites fiduciales o los límites de confianza con el 95%. Y esto nos da un parámetro muy bueno para nosotros poder definir si realmente el aceite esencial es tóxico o no lo es tanto.
Entonces, aquí en estos resultados que nosotros observamos, por ejemplo, podemos ver que el eucalipto y el aceite de ciprés requieren concentraciones bastante altas del aceite para causar la misma mortalidad, por ejemplo, que causaría la mandarina, ¿no? Que está al 6.29%, perdón, 6.29 miligramos. Entonces, si bien todos ellos tienen un parámetro muy bueno porque son realmente cantidades pequeñas, sí por ahí hay algunos otros que se requiere de una cantidad mayor para poder controlar al insecto. Y entonces esto a nosotros nos permite finalmente en un producto terminado que se va a aplicar en campo poder definir si sabes que mejor uso el eucalipto o uso la hierbabuena o uso la lavanda o la citronela, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto ya implica costos. Esto implica costos y yo le voy a meter mucho aceite esencial para controlar, pues quizá económicamente no me convenga. Entonces, en este sentido, esta tabla pues es muy importante y muy reveladora para nosotros y bueno, aquí les muestro estos resultados. Nosotros con las larvas que nos quedamos, con las larvas sobrevivientes, aquellas que no murieron única y exclusivamente por la vía de la alimentación, es decir, las otras dos vías las descartamos. Vimos que la fumigación era muy buena y vimos que el contacto era muy malo, entonces nos quedamos únicamente con las larvas que habían sobrevivido a la exposición oral o la fase de alimentación. Esas larvas nosotros las tomamos y las pusimos, como les comenté, en dieta fresca y las empezamos pues a criar, ¿verdad? Que su desarrollo continuara y empezamos a analizar pues cada uno de sus etapas de desarrollo en el ciclo biológico. Entonces, algunas de estas larvas que nosotros ya manteníamos en dieta fresca, pero que habían sido intoxicadas previamente, murieron con el pasar de los días. Algunas de ellas murieron y al término de este tiempo nosotros evaluamos la mortalidad. Y entonces en esta gráfica se muestra la mortalidad acumulada en porcentaje después de 7 días. Por ejemplo, el control negativo, que es una colonia de insectos con dieta fresca, sin ningún tipo de contaminante, pues no hay mortalidad, pues, todas estaban vivas. Y aquí lo que yo muestro nada más es la mortalidad. Por ejemplo, el control positivo, pues sí, terminó de morir. Algún número de larvas murieron en los demás tratamientos. Y entonces aquí se muestra que finalmente esta tabla lo que nos indica más que la cosa es que las larvas lograron resistir la acción del aceite esencial, pero no por mucho tiempo, ¿no? A fin de cuentas, muchas de ellas o algunas de ellas murieron. Entonces, no murieron con la exposición aguda, que nosotros esperamos una mortalidad de 24 horas, pero sí murieron a lo largo de los días y al término de 7 días, pues muchas de ellas se habían muerto, aunque no todas. Por eso aquí no se muestran porcentajes del 100%, porque no murieron todas. Entonces, de esas larvas que sobrevivieron a esta etapa de 7 días, pues se les siguió analizando el desarrollo de su ciclo para ver en dónde realmente había una afectación causada por los aceites. Entonces, dentro de las larvas sobrevivientes en los tratamientos, nosotros las pesamos, ¿no? Las fuimos a pesar, en todo caso siempre comparadas con el control negativo. El control negativo pues es aquel que no eran larvas sanas, sin ningún tipo de exposición. Y en el control positivo, nosotros utilizamos como control positivo el aceite de ciprés, porque mata al 100% o casi al 100%, y era un aceite que en realidad no nos interesaba evaluar en esta prueba, porque ya había sido evaluado en otras y sabíamos que el aceite de ciprés normalmente es muy bueno para controlar insectos. Entonces nosotros ya sabíamos bastantito sobre el aceite de ciprés y mejor decidimos utilizarlo en estas pruebas como control positivo.
Entonces, de las larvas que lograron sobrevivir después de estos 7 días, nosotros las pesamos. El peso que está aquí está expresado en miligramos. Y como ustedes pueden ver, hay muchísima variación en los pesos de las larvas sobrevivientes dependiendo del tipo de tratamiento. El peso promedio debería estar por aquí, alrededor de los 100 miligramos en esta edad de la larva y en esta etapa de la larva. Sin embargo, algunos aceites que causaron mortalidad en situaciones, en el experimento previo, después las larvas sobrevivientes al parecer se fortalecieron o no sé, tuvieron una inducción de la alimentación, aún no sabemos qué efecto tuvo el aceite, pero sí sabemos que aumentaron de peso, como por ejemplo la exposición de limón, de la hierbabuena, de la mandarina. Estos aceites hicieron que las larvas sobrevivientes tuvieran un peso mayor al control, mientras que los demás aceites, pues aquí evidentemente se observa pues una disminución en el peso con relación al control. Entonces, bueno, este fue un parámetro que se evaluó y el segundo parámetro fue el peso de las pupas. Todas las larvas sobrevivientes, todas las larvas que sobrevivieron a este paso y que les mostré hace un momento con relación a sus pesos, todas ellas puparon. Todas lograron llegar a la etapa de pupación y en realidad no se observa, estadísticamente hablando, aquí no les muestro las comparaciones de medias porque me fue muy difícil poner las letritas y a veces me aparecían y a veces no. Entonces opté por quitarlas, pero en todos los casos se hizo el análisis estadístico y aquí se observa que no hay diferencia significativa en los pesos de las pupas. Esto es interesante porque a pesar o no obstante de que había algunas larvas con sobrepeso y unas larvas con bajo peso, todas, el tamaño, el peso de la pupa fue igual para todas. Es decir, todas pudieron pupar y realizar el proceso de la pupación de la manera normal, de la misma forma en que lo llevó la colonia a control. Entonces, en cuanto al peso de las pupas, pues vemos que esta etapa en particular no fue afectada. En cuanto a la ovipostura es esta parte del proyecto normalmente es sumamente complicada de realizar, que es muy difícil contar las masas de huevecillos, pero bueno, nos dimos a la tarea de realizar eso porque no hay otra manera de cuantificar los huevecillos. Nosotros en este proyecto no estamos reportando el promedio de huevecillos por hembra, porque para realizar eso hay que matar al adulto. Entonces no quisimos meternos en eso y preferimos dejar que todas las hembras, que nunca supimos realmente cuántas hembras había en las colonias, pero que ovipositaran. Entonces aquí va a haber un desbalance a la hora de contar los huevecillos porque el número de individuos adultos, aquí lo muestro en la primera columna, pues era muy variable, ¿no? En el control nosotros teníamos 60 individuos, queremos suponer que 30 hembras y 30 machos, y después de ahí las poblaciones sobrevivientes pues fueron obviamente descendiendo. Por ejemplo, en el limón había 59 individuos, en el geranio solamente 14, en la citronela 20. Entonces el conteo de la ovipostura pues iba a estar muy variado y nosotros optamos por considerar que la ovipostura del control se iba a considerar como el 100% de la ovipostura. Si 60 individuos eran capaces de ovipositar
729 huevecillos, bueno, eso era considerado el 100%. Entonces de ahí se sacó una relación en función del número de individuos, pues para ser un poco más justos en la determinación de la ovipostura. Y en este sentido, nosotros calculamos la ovipostura esperada y registramos la ovipostura observada. Por ejemplo, el clavo, que tenía 44 individuos, esperábamos que pusieran 535 huevecillos, pero solo ovipositaron 51. Entonces, esto corresponde a un 9.53% de la ovipostura con relación al control. Y así lo hicimos con todas las demás poblaciones de insectos, de acuerdo a los tratamientos. Entonces, aquí nuevamente nos llevamos algunas sorpresas. La mandarina, que era de las larvas gorditas, por decirlo de alguna manera, pues pusieron una gran cantidad de huevecillos, ¿sí? 120%. Los que estaban en el tratamiento con menta también superaron la ovipostura del control. Y otros, pues bueno, sí quedaron por debajo de lo esperado. Entonces, en este parámetro nosotros podemos decir que definitivamente la exposición de las larvas a este tipo de aceites y a este tipo de intoxicación que recibieron afectó en su desarrollo, pues afectó la ovipostura. Ya no pusieron el mismo número de huevecillos y entonces esto ya, pues en parte puede ser una ventaja para el control de plagas o también quizá una desventaja si usamos a lo mejor la mandarina como aceite esencial de control. Quizá este aceite no sea muy bueno para los fines de control biológico. Y entonces, de los huevecillos que fueron ovipositados, nosotros determinamos posteriormente la eclosión. Bueno, sí, pueden haber puesto muchos huevecillos, pero quizá muchos de ellos no eran viables y no iba a salir ninguna larva de ellos. Entonces, este era un parámetro pues bastante importante. Nos dimos cuenta que la eclosión, en la mayoría de los casos, se acerca o es igual al control, ¿sí? Donde hay un cercano a un 90% de eclosión de los huevecillos. Entonces ahí, pues esto es un buen valor para esta etapa. Pero sí se observa una disminución drástica en el tratamiento del aceite de clavo, donde, bueno, la eclosión de la ovipostura, pues apenas si llega al 40%. El geranio también tuvo una disminución notable junto con la citronela. Entonces, estos tres aceites, pues, afectaron también adicionalmente el proceso de eclosión de los huevecillos. Bueno, y con relación a las discusiones y conclusiones de este trabajo, pues definitivamente la fase de vapor fue la mejor ruta de exposición. Pero tenemos una gran desventaja. Spodoptera exigua es una plaga que se encuentra en el campo, a campo abierto, ¿sí? La fase de vapor no es posible aplicarla en campo abierto. Las fases de fumigación se utilizan, por ejemplo, para lugares cerrados, para plagas de granos almacenados, es decir, algún granero, alguna bodega, algún contenedor donde hay insectos y ahí se puede aplicar la fumigación. En el caso específico de Spodoptera exigua, no es posible, no es viable la fase de vapor porque se volatilizaría en el aire y entonces el insecto no lo va a respirar. En laboratorio funciona porque obviamente estamos bajo condiciones controladas y eso pues sí nos dice que el insecto lo respira y sí le afecta el sistema respiratorio, pero no es viable para el campo. Sigue siendo la fase de alimentación pues la mejor, ya que ellos se alimentan de follaje y entonces podríamos trabajar con esta fase de alimentación. Los aceites de eucalipto y ciprés fueron significativamente diferentes en cuanto a su concentración letal media,
la mayoría de ellos no hay diferencia significativa, pero entre el eucalipto y el ciprés, comparados con el aceite de pino, sí hay una diferencia significativa porque los más débiles son precisamente el eucalipto y el ciprés. ¿Por qué se consideran los más débiles? Pues porque hay que agregar una mayor cantidad de aceite para lograr la misma mortalidad. En cambio, el aceite de pino, que presentó la concentración letal media más baja, pues eso quiere decir que con una pequeña cantidad nosotros podemos matar el 50% de los insectos, por lo que pues tiene una mejor acción tóxica el aceite de pino. Los aceites esenciales utilizados a altas concentraciones no mataron a las larvas. O sea, esto quiere decir que no todos los aceites esenciales, por el hecho de ser utilizados a alta concentración, van a matar. En nuestro caso se observó que a una alta concentración no matan a todas las larvas, pero sí causan efectos indeseables en el desarrollo de la larva. Eso es un hecho que estamos aquí observando. Los aceites esenciales de menta, canela, clavo, geranio y citronela y el control positivo, que era el ciprés, sí fueron causantes de una disminución en el peso de la larva. O sea, la larva se quedó pequeña, se quedó flaquita, ya no tiene la misma actividad que una larva sana. Por el contrario, los aceites de limón, de hierbabuena y de mandarina posiblemente indujeron un incremento de la alimentación, ya que estas larvas expuestas a estos tratamientos sobrepasaron el peso promedio. Nosotros realmente no tenemos una seguridad en que estos aceites hayan inducido una mayor alimentación en la larva. Por eso le ponemos aquí posiblemente, pero es posible que haya ocurrido de esta manera. Sin embargo, estos aceites en particular requieren más estudios para determinar realmente qué es lo que está sucediendo en la presencia de estos aceites, qué es lo que, cuál es el modo de acción realmente que está ocurriendo para que estas larvas puedan sobrepasar el peso promedio y engordar. En todo el experimento, el proceso de pupación fue el normal, no tuvo efectos, no tuvo variaciones. Todas las larvas sobrevivientes puparon y de todas las pupas emergieron los adultos. Entonces, el proceso de pupación se llevó a cabo de manera normal o regular, independientemente de que las larvas tuvieran un sobrepeso o un bajo peso. O sea, todas puparon por igual. Una de las etapas de desarrollo que sí sufrió efectos significativos, pues fue precisamente la ovipostura entre todos los aceites. El aceite de mandarina causó la mayor oviposición, o sea, los huevecillos aquí fueron muy abundantes, superaron el control. Y el aceite de clavo, pues fue todo lo contrario, ¿no? Fue el que tuvo la menor ovipostura. Entonces, las larvas expuestas a este aceite, pues sí tienen algún efecto por ahí que no las deja reproducirse de la manera adecuada. La eclosión de los huevecillos también se vio afectada. Si bien la mayoría de los aceites permitieron la eclosión de manera normal, sí se observaron reducciones significativas en los tratamientos de clavo, geranio y citronela. Aquí sí se vio afectada la eclosión, o sea, había huevecillos, pero no todos eclosionaron. El aceite de hierbabuena fue un aceite que, a pesar de haber afectado el peso de la larva, este aceite y otros, por supuesto, afectaron el peso de la larva, pero en particular este aceite llama la atención porque, no obstante haber afectado el peso de la larva, en las etapas posteriores de desarrollo ya no tuvo ningún efecto significativo. Esto posiblemente quiere decir que el aceite, pues, de hierbabuena tiene un efecto hasta ahí, hasta el principio, hasta en la etapa larvaria. Si la larva logra sobrevivir, pues entonces será capaz de desarrollarse de manera normal, o de superar precisamente
esta exposición tóxica y poder continuar su ciclo de vida de manera normal. Los aceites de clavo, geranio y citronela realmente fueron los que más efectos negativos tuvieron, tanto en el peso de las larvas como en la ovipostura y en la eclosión de los huevecillos. Estos aceites realmente, por ejemplo, hasta simplemente su olor es muy fuerte, ¿no? Nosotros no entramos a estudiar los componentes de cada uno de los aceites. Muchos de ellos ya están reportados en la literatura y más los comerciales, pero definitivamente deben de tener por ahí algún compuesto que efectivamente está actuando en los efectos negativos. Y al parecer uno hace una especie de relación a este efecto negativo con el olor tan fuerte y tan penetrante que tienen estos aceites, y entonces es cuando hasta uno mismo, ¿no? Dices, no aguanto el olor. Entonces creo que tampoco lo van a aguantar los insectos, y adicionalmente a eso, pues van a tener otras repercusiones en su ciclo. Y bueno, pues finalmente, para concluir, Spodoptera exigua, después de este trabajo, nosotros observamos que verdaderamente es un insecto sensible a los efectos de los aceites esenciales, lo cual es muy bueno y nos da esperanzas de poder tener o desarrollar mejores productos insecticidas, porque sí ha demostrado esta sensibilidad. Ojalá que no tenga también la capacidad de desarrollar una rápida resistencia. Pero lo que sí observamos es que no es sensible, pero no tiene la misma sensibilidad hacia cualquier aceite esencial. O sea, no por el hecho de que es un aceite esencial va a matar a Spodoptera, no. O sea, en algunos es más sensible, en algunos es más resistente, y entonces esto pues nos da una pauta para poder seleccionar. Y algo que consideramos que es muy importante es que los productos que causan efectos subletales, o sea, en muchas ocasiones no se consideran porque lo que se busca es que el insecto muera. Pero después de haber visto toda esta, bueno, todo este experimento, que obviamente esto nos puede conducir a más experimentos, después de haber visto todo esto, consideramos que un producto que causa efectos subletales realmente puede ser utilizado para propósitos de control biológico. Y esto basado precisamente en la variación del efecto tóxico que causa. Esto quiere decir que un insecto, una larva de un insecto, una larva tan voraz como Spodoptera exigua, si no muere por acción del insecticida, sí puede ver, su actividad puede verse reducida por acción de los efectos subletales. No la mataron, pero su actividad va a verse comprometida y mermada. ¿Por qué? Porque la larva queda intoxicada, su tamaño ya no crece mucho, lo que significa que no come mucho, ¿sí? Ya no causa tanto daño al follaje, y en un momento dado, si es capaz de continuar con el ciclo y llegar a reproducirse, también su progenie va a estar más, va a ser menor o va a estar más limitada. Entonces, estos factores ayudan, a fin de cuentas, a que el cultivo permanezca pues más sano o menos atacado o menos dañado por más tiempo. Entonces, los efectos subletales sí deberían considerarse como una parte importante del control biológico, ya que definitivamente el daño que el insecto puede ocasionar a la planta se va a ver muy reducido. Y bueno, como finalmente ya lo he comentado en otras ocasiones, pues el objetivo del control biológico no es eliminar o exterminar o borrar de la faz de la tierra una plaga de insectos, porque esto alteraría la cadena alimenticia. No, si lo que se busca con el control biológico es reducir las poblaciones de los insectos de tal manera que el daño que puedan ocasionar en un cultivo pues pueda ser mínimo o de preferencia pues nulo. Entonces, bueno, esto es lo que tenía para presentarles hoy. Aquí les dejo esta última diapositiva. Tiene una hojita de maíz perfectamente sana, sin ningún daño, y así es como quisiéramos ver a nuestros cultivos para tener mejores productos
pues precisamente para los consumidores como nosotros. Y pues muchas gracias. Esto es todo. Muchas gracias, doctora. Dejo Vamos de a... compartir la Sí, pantalla. ¿qué tal, doctor? Sí, muchas gracias por la presentación. Vamos Sí. a continuar con el seminario. Pues, ¿los asistentes tienen alguna pregunta para la doctora? Su presentación. No. Em, los compañeros de seminarios departamentales que llevan las asignaturas. Pues todo quedó muy claro o no se entendió nada, yo creo. Sí, bueno, veo a ver si Aquí hay veo una pregunta que dice que si podría en repetir el cómo es el chat. control negativo, ¿sí? Sí, en el chat. Sí, Alejandra, mira, el control negativo es, nosotros teníamos una colonia de insectos para cada tratamiento. O sea, era un grupo de 60 insectos. Entonces, el control negativo era precisamente esta colonia que no había sido ni fue ni iba a ser expuesta a ningún agente tóxico. O sea, no se iba a exponer a ningún aceite esencial por ninguna vía. Entonces la dieta era completamente limpia, era una dieta fresca, y ahí se les dejó reproducirse de la manera habitual, como ellos lo hacen, sin la exposición a ningún producto. Ese era el control negativo. El control positivo sí tenía la presencia del aceite de ciprés, que nosotros de antemano ya sabíamos que era muy tóxico, y ese lo utilizamos como control positivo. Así, espero haber aclarado tu duda. Tiene otra pregunta ahí de Diana Victoria, doctora. Dice, Sí, nada más que no le entiendo mucho la pregunta. Dice, ¿se han realizado pruebas de toxicidad? Ah, ¿con qué? O no sé exactamente a qué te refieras. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿estos aceites esenciales podrían ser usados en otros cultivos? Bueno, aquí esa es una buena pregunta. Los aceites esenciales sí pueden ser usados en cualquier cultivo. Estos en particular que nosotros probamos contra Spodoptera pueden ser probados contra, digamos en este caso, contra Spodoptera exigua, en los cultivos que ella se encuentra, en los cultivos que infesta, pero siempre habrá que hacerle una prueba previa porque los aceites esenciales sí pueden ser muy tóxicos a las plantas. Y entonces se nos muere el insecto y se muere la planta también. Nosotros hemos hecho esas pruebas en el laboratorio y entonces aquí es donde hay que ajustar la concentración del aceite esencial porque la primera prueba que hicimos se nos murieron todas las plantitas, se quemaron con acción del aceite, entonces bueno, no es lo que se persigue. Entonces sí se pueden probar en otros, sí se pueden aplicar en otros cultivos, pero hay que hacer una evaluación previa para ajustar la concentración en caso de que sea fuerte para la planta. Otra pregunta dice aquí de Sofía Rodríguez, dice, ¿alguna vez se ha combinado el uso de estos aceites esenciales con algún otro plaguicida químico o biológico? Sí, nosotros lo estamos haciendo en el laboratorio actualmente. Estamos combinando precisamente los aceites esenciales con insecticidas biológicos. Lo que queremos es lograr un insecticida biorracional. Se han probado con bacterias y se han probado con hongos y con algunos otros adyuvantes y complementos para poder tener un producto más complejo y que tenga mayor espectro de acción. Y sí, se han probado. Ahorita nosotros acabamos de terminar unas pruebas donde precisamente
probamos eso, entonces vamos a ver cómo han salido estos resultados. Ya lo platicaré más adelante. Otra pregunta dice, ¿han evaluado el efecto de los aceites sobre algún organismo nativo de la región? Bueno, y si hay algún efecto negativo para alguna especie de artrópodo que pudiera estar amenazada. Sí, esto es como cualquier otro producto insecticida. Los únicos insectos contra los que a la fecha hemos probado los aceites esenciales son especies de Spodoptera, no son nativos de la región, son plagas que se encuentran distribuidas en todo el continente. Entonces, pues es contra lo que hemos evaluado. Y sí, definitivamente hay que hacer las evaluaciones pertinentes para ver si estos aceites no puedan afectar algún otro insecto o algún otro artrópodo que pudiera resultar inclusive benéfico y que, bueno, no es lo que se desea dentro del control biológico y, bueno, sí, habría que hacer este tipo de pruebas, son indispensables también. En el caso de Diana Victoria dice que se refería a las pruebas de citotoxicidad a nivel celular. No hemos realizado esas pruebas, aún no. Solamente estamos haciendo pruebas a nivel del organismo completo. Es una parte interesante y eso nos dará la pauta para realmente determinar los mecanismos de acción, sobre todo, por ejemplo, en el de la mandarina, que no sabemos qué está pasando a nivel celular, ¿no? Y por qué los insectos crecen más y engordan más. Luis Mario pregunta que cuál sería el poble blanco o blancos del aceite en Spodoptera. Pues depende de la ruta de exposición. Pensamos que obviamente tiene un efecto muy bueno a nivel del sistema respiratorio del insecto, pero no sabemos exactamente qué parte del sistema está atacando. Ya vimos que por la cutícula, quizá porque es una muy buena barrera de protección, pues no están actuando mucho los aceites. Y a nivel oral o a nivel de ingestión, pues el blanco quizá pueda ser algunas células del intestino, porque ese es el modo de acción que tienen otros productos, pero no sabemos a la fecha. Necesitaríamos trabajar sobre eso. Y bueno, no, lo de Alejandro no es pregunta. Gracias, Alejandro. Y bueno, no sé si aclaré sus dudas, no sé si tengan alguna otra. Con todo gusto. La mano levantada de Ángel Salazar. Ok. Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más me quedó la duda sobre estas pruebas que están haciendo ustedes, si tienen alguna estadística ya sobre el efecto que ha tenido o que puede tener en algunos insectos benéficos y si han hecho estas pruebas a nivel laboratorio o ya tienen algo hecho en campo precisamente sobre el efecto de los insectos benéficos o qué tanto afecta las pruebas que ustedes están haciendo. Sí, Ángel, pues mira, Ángel, es una buena pregunta. Nosotros no, a la fecha no hemos analizado la posible toxicidad en insectos benéficos. Esto sería muy bueno, podría evaluarse muy bien a nivel de campo. Desafortunadamente, pues con esta situación de la pandemia realmente no hemos podido salir a campo. Las pruebas que hemos realizado han sido aquí en la parte de atrás del CBG, con algunos pequeños cultivos que hemos hecho, pero esto a nivel de campo sí sería bueno porque por ahí pueden andar estos polinizadores o algunos otros insectos benéficos que pudiéramos nosotros evaluar, porque sería para nosotros muy difícil tener una cría o varias crías de insectos benéficos. Entonces, lo más conveniente sería que una vez que podamos probar a nivel de campo, entonces sí evaluar pues una mortalidad general, ya no solo del insecto o de la plaga en cuestión, sino de toda la fauna entomológica que se encuentre por ahí y ahí poder determinar algo, pero sí tendríamos que esperar para eso. Gracias, doctora. Sí, gracias.
Bien. Pues si no hay preguntas, podemos abrir los micrófonos para despedir darle las gracias, agradecerle a la doctora su presentación y nos vemos en el próximo seminario del 22 de marzo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias luego. y hasta luego. Saludos. Saludos. Hola, doctora. Bonito día. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias, saludos. Hasta luego. Saludos. Gracias, saludos.